Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Vamos a estar estudiando esta mañana la denominada parábola del mayordomo infiel. Es una de las parábolas más difíciles de entender, ha sido muy controversial la interpretación que le han dado. Muchos han optado por no leer el pasaje o pasarle por encima y no indagar más de qué es lo que se quiere decir o qué nos quiso enseñar el Señor Jesús en esta parábola. Sin embargo, esa no debe ser nuestra actitud como creyentes. Ante un pasaje difícil, ¿qué hacemos? Estudiar más, ¿verdad? Indagar más, ver qué es, orar al Señor que nos dé sabiduría para entender qué es lo que nos dice su palabra y estar confiados que el Señor tiene una verdad hermosa que tiene que enseñarnos o quiere enseñarnos a través de su palabra. Esa es una de las ventajas de estudiar, ¿verdad? Cuando se estudia expositivamente algo, ¿verdad? No se le puede rehuir a pasajes, ¿verdad? El pastor no va a escoger lo que le convenga más, sino que juntos vamos a aprender el consejo completo de la palabra del Señor. Lucas 16, del 1 al 13, parábola del mayordomo infiel, la titula Reina Valera. Otros títulos similares han sido dados, ¿verdad?, en otras versiones. Vamos a escuchar con atención, les pido de verdad mucha atención. Sí va a presentar retos interesantes, pero van a ser de mucha gloria, digamos, para el Señor, el que podamos entender lo que dice su palabra. Dice Lucas 16, 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como ven, un pasaje, ¿verdad?, complejo, un pasaje difícil, pero vamos a ver que tiene una enorme enseñanza para nosotros. Recuerden que estamos estudiando las parábolas de Jesús. Ya cubrimos un grupo de parábolas que nos enseñaban cómo es que un pecador ingresa, ¿verdad?, en el reino de los cielos, cómo se convierte en un súbdito de este reino de los cielos. Ya vimos también las parábolas de cómo va creciendo este reino de los cielos, y ahora estamos en una serie de parábolas que nos van a enseñar cómo es el comportamiento, cómo debe ser ese súbdito ya en el reino de los cielos. Vimos la semana pasada la parábola de los dos cimientos, ¿verdad?, fue bastante exhortación para todos nosotros, y hoy vamos a ver esta parábola del mayordomo infiel que tiene que decirnos el Señor de cómo debe ser nuestro comportamiento como creyentes. Va a ser muy sencilla la exposición esta mañana. Vamos a dar una breve contextualización del tema del dinero, ¿verdad?, porque obviamente habla de dinero esta parábola. Vamos a hablar un poco del contexto de cómo se habla del dinero. Vamos a ver la parábola versículo por versículo, ¿verdad?, cada uno de sus elementos, y vamos a ver qué significa esta parábola, y en qué significa vamos a ir dando de una vez las aplicaciones para nosotros como iglesia. Dicho lo anterior, entramos en materia. Entonces vamos, antes de entrar de lleno ya en esta parábola que estudiaremos esta mañana, resulta importante aclarar
que el dinero es un tema común en las parábolas de Jesús. Una cantidad importante de las parábolas enseñadas por Jesús tiene algo que ver con riquezas terrenales, tesoros, monedas o dinero de algún tipo. Lamentablemente esta verdad es frecuentemente citada por los falsos predicadores de la prosperidad. Si hay algo que ellos tienen claro es que Jesús habló bastante de dinero. Entonces ellos aprovechan esa circunstancia para decir, vean que sí, el dinero es muy importante y obviamente en sus predicaciones el dinero es el tema central. No es el caso lo que vamos a ver acá. Y vean qué interesante esto. Ellos quieren justificar su retorcida obsesión por la riqueza temporal. Sin embargo, el tema constante de la enseñanza de nuestro Señor era precisamente lo contrario a lo que ellos predican hoy en día. Por ejemplo, Marcos 10:24 dice, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Mateo 6:24, ¿qué nos dice? No podéis servir a Dios y a las riquezas. En ningún caso Jesús hizo o dijo algo que pudiera animar a sus discípulos a entregar sus corazones y esperanzas a la prosperidad material o a las posesiones de este mundo. De hecho, todas las parábolas que mencionan el dinero lo hacen todo lo contrario. Por ejemplo, ya durante esta serie estudiamos la parábola de Lázaro y el hombre rico. ¿Recuerdan, verdad? Bueno, espero que recuerden. Y si no, ahí están los videos, ¿verdad? Para que puedan estar repasando. Así como la del rico insensato, ¿verdad? También ya la vimos. Y ambas advierten cómo las riquezas pueden ser un tremendo obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Mateo 19:23-24, ¿qué nos dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así de claro lo ponía el Señor. También estudiamos las parábolas del tesoro escondido, ¿verdad? También la parábola de la perla de gran precio, cuando vimos Mateo 13:44-46, las cuales no se refieren a la búsqueda o el acaparamiento de la riqueza terrenal, sino que más bien ilustran el inmenso valor que tiene el reino de los cielos. Con absoluta claridad la palabra del Señor nos advierte en 1 Timoteo 6, del 10 al 11, lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Recordemos que Timoteo, aquí Pablo le estaba hablando a Timoteo, no de que el dinero es la raíz de todos los males, es el amor al dinero, la raíz de todos los males, para que lo tengamos claro. La parábola que vamos a ver hoy ha sido muy mal entendida, muy mal entendida. Tenemos que confesar que inclusive de la primera lectura que hacemos, queda uno con ciertas inquietudes, ¿verdad? Usted ve un mayordomo que ha sido acusado de disipar los bienes, y después lo ve haciendo unos tratos con los acreedores, y entonces ve usted como que está reduciendo la cuenta de lo que tenía el amo, y el amo lo alaba por eso, y el Señor Jesús diciendo que, ¿verdad? que hagamos amigos a través de las ganancias injustas. Entonces la gente empieza a decir, pero ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Qué es esto tan difícil? Pero vamos a ver que todo tiene una explicación. Entre los versículos 1 al 8, la primera parte del versículo 8, vamos a tener lo que es propiamente la parábola, y del versículo 8, la segunda parte, hasta el 18, en este caso hasta el 13 que vamos a estudiar, vamos a tener la aplicación. Entremos de una vez con la parábola. Voy a pedirles que estén ahí, Biblia en mano, vamos a ir viendo, ¿verdad?, versículo por versículo, para ver qué es lo que nos dice el Señor acá en su palabra. La parábola empieza mostrándonos a quiénes va dirigida esta parábola. Vea que en eso tenemos que ser muy detallistas. Recordemos que el Señor algunas veces le hablaba a grandes multitudes por parábolas. También recordemos que no todos en esa multitud entendían la parábola. Muchos se iban a sus casas y no entendían el significado. Pero parte de eso era el juicio que el Señor traía sobre estas multitudes. ¿Por qué? Porque decía, para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. Y ese iba a ser el juicio que iba a traer sobre su corazón. Pero también había un grupo a los cuales Él les explicaba las parábolas, para que se edificaran. Y había otros en los que el Señor ya había cambiado su corazón y tenían esa hambre y sed de justicia. Y le decían con toda sinceridad, Señor, explícanos la parábola, porque no la habían entendido.
Entonces vean a quién va dirigida. Vean el versículo 16. Dijo también a sus discípulos. Dijo también a sus discípulos. Esta parábola está dirigida a los seguidores de Jesús. Capítulos antes Jesús ha estado hablando a los fariseos y a los escribas, y ahora Él se dirige a sus discípulos. Y al hablar con ellos pasamos de un mensaje evangelístico que el Señor había estado dando a hablar con los que ya están en el reino y están comprometidos a seguir a Jesús. Entonces esta es una parábola de cómo debe comportarse claramente un hijo de Dios. Continúa diciendo que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Estamos en el versículo 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. En la Palestina de la época de Jesús era frecuente que ciertos propietarios se ausentaran de sus propiedades y tuvieran que encargar a una persona de su confianza la administración de sus bienes, y a estas personas se les conocía como mayordomos, ¿verdad? A veces yo no sé si tenemos la idea del mayordomo, ¿verdad? De aquel que estaba ahí en la casa, ¿verdad? Abriendo la puerta y sirviendo en la mesa. No, este es como un administrador de la hacienda de una persona, el mayordomo. Podía ser ejercido por un hombre libre, ¿verdad? Pero también podía ser ejercido por un esclavo nacido en casa que ya había sido preparado para llevar a cabo esa administración de los bienes. Estos mayordomos se pueden comparar con planificadores financieros o con un administrador que controlaba y administraba el patrimonio con el propósito de incrementarlo. Aquí nada más recordemos, ya el hermano Eduardo nos ha hablado del mayordomo, ¿verdad? Que tenía Abraham, ¿verdad? Que en algún momento él pensó que iba a ser el que le iba a heredar. Fue el que él mismo realiza el viaje a Harán para encontrar novia para Isaac. Eso después lo estaremos viendo. El rey David tenía mayordomos, ¿verdad? Eso se menciona en Crónicas, 1 Crónicas 28, y que estaban a cargo de las posesiones del rey, incluidos también los mismos hijos del rey David. Ahora, aquel mayordomo nos dice el pasaje que era culpable de malversar los fondos, es decir, disipó los bienes del amo, o sea, los malgastó, los derrochó. Parece que las acusaciones tienen fundamento porque el mayordomo no se defiende. Vean que dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Alguien se dio cuenta de lo que estaba haciendo el mayordomo y le habla al amo y lo acusa de que él está malversando sus bienes, está derrochando sus bienes. Entonces le llamó, dice, y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces vean que el mayordomo en todos estos pasajes no se defiende. Entonces pareciera que el cargo es real, el que se le está haciendo. Versículo 2 dice, entonces lo llamó y dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. El hombre rico va a su mayordomo, lo ve ya como un irresponsable e infiel, y en consecuencia lo despide, pero antes le pide un informe. Vea qué interesante. Resulta que le dice, da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Muchos comentaristas dicen que les llama la atención esto, porque les parece imprudente de parte del amo que si lo va a despedir por estarle malversando los fondos, que le dé la oportunidad de presentar cuenta de la mayordomía, cuando se sabe que muchas veces si usted despide a una persona que está a cargo suyo, tiene que decirle, mire, váyase ya, porque si no le va a generar un daño mayor en la empresa que tiene. Eso suele pasar. Las personas que tienen persona a cargo saben que los despidos generalmente usted no le da tiempo de que se quede mucho tiempo, salvo que sea una reestructuración de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí sí le da el mes de preaviso y todo eso. Pero en este caso era porque lo encontró cometiendo un delito. Estaba malversando sus fondos. Y le pide que haga un informe. Para que el mayordomo había llegado ya el momento de rendir cuentas. Como era el pagador habilitado y de seguro tenía el sello de su jefe, entonces, recuerden, ¿verdad? Que era con un sello que se hacían las cuentas. Entonces, en vez de preparar ese estado financiero que le está pidiendo su jefe, lo que él hace es llamar a los deudores. Entonces, empieza a aplicar la ley de este mundo, que es la supervivencia, que hay que ver cómo sobrevivo a esta situación. Nos va quedando clarito, ¿verdad? Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? O sea, ¿ahora qué hago? Se le terminó su fuente de ingresos. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza.
Sus manos eran delicadas. Este hombre había sido criado probablemente, ¿verdad?, educado desde el principio para una labor como la que estaba ejerciendo. Lo cual también yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? O sea, el hecho de que usted estudie y todo no significa que usted no pueda hacer labores fuertes del hogar. Más bien eso es parte de lo que hemos estado llamando, ¿verdad?, en las reuniones de varones a que dejemos esa mediocridad de los varones y que seamos valientes, ¿verdad? Que no todos llamen a maridos de alquiler. Que todo, ¿verdad?, que ustedes en sus casas también, ¿verdad?, se dedique a hacer labores fuertes. Su esposa admira, ¿verdad?, cuando un hombre es valiente y ve que hay una fuga en el. Entonces, esa idea de que yo estudié y tengo manos delicadas, ¿verdad?, quitémosla de nosotros, pero este mayordomo era así. Este mayordomo de una vez dijo, cavar no puedo. O sea, vea lo mediocre y pusilánime que suena eso. ¿Verdad? Entonces, que eso más bien también nos intrigue, la forma en que está pensando este hombre. Cavar no puedo. Ya me perdí, vamos a ver. Sí, el término utilizado aquí es esa labor, ¿verdad?, de estar ahí en la labranza propiamente. Eso él dijo, no, yo no le puedo entrar a eso. Y vean qué interesante, dice, mendigar me da vergüenza. No le dio vergüenza robarse los bienes de su amo, pero sí le da vergüenza mendigar. Entonces vean qué clase de persona es la que tenemos acá en este ejemplo. También cómo podía pedir limosna a alguien que había estado administrando grandes fortunas. Esa es una de las vergüenzas más grandes que tiene la gente, que ha subido mucho, ¿verdad? Ustedes ven casos en la sociedad y son descubiertos después fraudes y todo, y usted los ve que caen, y la gran vergüenza que les da es tener que andar suplicando, pidiendo por trabajos más básicos, digámoslo así, con ingresos menores. Pasar de la riqueza a la miseria por culpa propia es una de las mayores vergüenzas que puede sufrir el ser humano. Desgraciadamente, en la actualidad, tenemos gente así. Pero vean cómo va este mayordomo. Versículo 4. Dice el versículo 4. Después de que él hace toda esta introspección y empieza a decir, ahora sí, se me acabó esto, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Empieza a maquinar y nos dice el versículo 4 que dice, ya sé lo que haré. Y ese ya sé lo que haré, es la palabra que está utilizada en el original es como, se me vino ya, ¿verdad? Ya me cayó, ¿qué es lo que puedo hacer? Tuvo esta repentina buena idea, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Ya sé lo que haré. Quiso dejar bien atados todos los cabos con el fin de asegurarse su porvenir. Versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, y aquí es donde tenemos que poner bastante atención porque empiezan los problemas de interpretación de esta parábola. Aquí es donde empiezan. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? En la parábola nada más sepamos que se mencionan 2 casos de deudores, pero seguramente habían mucho más deudores. Esto es puesto como una media, como una muestra de la acción que tomó el mayordomo. La pregunta que les hace el mayordomo definitivamente es retórica. ¿Por qué? Porque él tiene que saber cuánto le deben a su amo. O sea, esa pregunta es como para darle más énfasis a lo que él va a hacer para ellos. Para que ellos estén conscientes del acto generoso que él está por hacerles, porque él se quiere asegurar de que lo reciban cuando él ya no tenga la mayordomía. Versículo 6, él dijo, o sea, el deudor, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y entonces aquí, esta actuación del mayordomo, la que empieza a generar alertas para la interpretación. ¿Qué está haciendo aquí el mayordomo? Muchos creen que está cometiendo otro delito, ¿verdad? Que es restarle el patrimonio a su jefe. O sea, que me voy a ganar la amistad de este deudor restándole más bienes. Como no me quitó el sello, ahora le hago otro daño, ¿eh? Como el que lo despidieron en Navidad. Y entonces dice, sí, entonces empieza a regalar mercadería de todo, de la tienda y todo, para hacerle más daño a la jefatura que le despidió. Muchos lo han interpretado de esa forma, o sea, y buenos comentaristas lo han interpretado de esa forma. Pero entonces la pregunta que va surgiendo es, entonces, ¿por qué lo alaba el amo? ¿Verdad? Por su actuar sagaz. Vamos ahí
teniendo todas esas dudas en mente. Versículo 6, repito, él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y es precisamente esta actuación, como les digo, la que genera dudas. Ahora, la interpretación que humildemente, después de estudiar mucho este pasaje, viendo buenos comentaristas también y pidiendo obviamente el auxilio del Espíritu Santo, la interpretación más consistente para la reacción que va a tener luego el amo de este mayordomo es la siguiente. No significa que se cancele la mitad de la deuda por medio de la falsificación del pagaré, como muchos comentaristas lo han interpretado. Lo que quiere decir es que en realidad el deudor solo debía a su acreedor 50 barriles de aceite o quizás hasta menos que eso. Los otros 50 eran la comisión que correspondía al mayordomo o bien la porción del mayordomo y un interés que el amo tenía dentro de esos otros 50 barriles. Desde luego que un interés del 100% puede parecer hoy exagerado, pero ya al día de hoy tenemos documentos históricos que demuestran que eso era lo que pasaba en las naciones vecinas en Israel. Y también en préstamos que hacían israelitas a naciones no judías. El bien, el aceite como tal era tan valioso que el interés que se cobraba era del 100%. En este caso se había prestado 50 y se cobraban 50 de interés. En los préstamos de bienes de consumo como el vino, la sal, el aceite, era habitual cargar intereses muy altos. Actualmente se sabe que el administrador podía hacer préstamos de las propiedades de su dueño por los que recibía una comisión en concepto de intereses. Esa comisión con su correspondiente recibo se añadía a los documentos oficiales que señalaban la cuantía del préstamo y muchas veces en esos documentos solo constaba el total de la deuda. Es decir, el valor acordado más los intereses que incluían la comisión del mayordomo. De esta manera, el valor total era el valor real más la comisión del administrador. Esta práctica era habitual en el Antiguo Oriente, Antiguo Oriente Medio, en Egipto, en Palestina, Siria, Asiria, Babilonia e incluso en la India. Ahorita comento más al respecto. Versículo 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. En el caso de los cereales, los intereses oscilaban entre un 20 y un 30%. En el caso de los 20-30%, al igual que en el caso anterior, lo que hace el mayordomo es quedar bien con los deudores y como eliminando de la deuda total la cantidad que correspondía a su propia comisión. En esto estriba, en esto recae precisamente la sagacidad del mayordomo infiel. Ahora, ¿por qué se llama mayordomo infiel? Por lo que hizo antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había sido encontrado disipando los bienes de su amo. Eso es un hecho cierto. Es un hombre que se sabe que está perdiendo su trabajo por haber malversado los fondos de su patrono. Pero esto que está haciendo no es la infidelidad por la cual se titula y no es por lo cual se le está alabando por parte del amo y no es lo que el Señor Jesús está tomando como un ejemplo de sagacidad. Por eso es que no calza que usted pueda interpretar que le siguió robando al amo. En vez de pensar que debía cobrar todas las comisiones que pudiera, ¿por qué? Porque la idea es, ahora sí voy cobrando aquí todo lo que pueda porque ya me están echando, entonces tengo que reunir toda la plata. Lo que hace es que prefiere perder ese dinero, prefiere bajar su comisión y ganar amigos que en el futuro le puedan contratar. Versículo 8, y alabó el amo al mayordomo. Ven, es que si no, no tendría sentido esto. Si uno pensara que le está robando, no hay lógica de que su amo que lo acaba de despedir, lo alabe por lo que está haciendo. Sí, mira qué bonito, me está robando más. No, eso no puede ser el pensamiento. O sea, lo que lo está alabando es por la sagacidad, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El mayordomo no engaña en esta ocasión a su amo, no le roba ni falsifica facturas, como algunos creen, si eso hubiera sido así, ¿cómo iba a aprobar el dueño una falsificación de cuentas realizada por su propio gerente? Eso no tiene sentido. Lo que elogia el amo es la sagacidad. Sagacidad es astucia,
la astucia con la que actuó, la inteligencia que le puso a pensar en una salida a algo tan complejo como lo que estaba viviendo, que demuestra el mayordomo al preferir perder su comisión que para congraciarse con los deudores. Sabe renunciar a lo que era suyo ante una situación de dificultad. Otros comentaristas, nada más para que lo tengan, también buenos comentaristas, tocan un tema, ¿verdad? Porque también quiero ponerles otra perspectiva. Y ellos hablan de que en Israel era prohibido el cobro de intereses entre israelitas. ¿Verdad? Recordemos que los israelitas no podían cobrarse intereses cuando le prestaban a otro israelita. Ellos podían cobrar intereses cuando le prestaran a un extranjero. Eso nos lo dice Deuteronomio 23, 19, 20. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Ven, o sea, hay relaciones comerciales normales donde se exigen intereses, pero el Señor les dice, entre ustedes no lo hagan. Entre ustedes que son hermanos no se exijan interés. Dice el versículo 20, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas a tomar posesión de ella. Eso estaba vigente para Israel. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? ¿Cómo evadían esa responsabilidad? Ya hemos sido expuestos a la palabra del Señor cuando muchas veces buscaban supuestas soluciones a cómo darle vuelta a la ley. Creatividad, digámoslo así. Los hijos que no querían apoyar económicamente a los padres, ¿qué hacían? Decir, es corbán, todo lo que tengo. Está dedicado a Dios. Entonces, como ya mi patrimonio está dedicado a Dios, yo no puedo ayudarle. Esa era la forma de evadir, ¿verdad? Pero entonces con los intereses hacían lo mismo. Resulta que yo le prestaba 50 barriles de aceite a uno, pero le ponía 100 en la documentación, que ya incluía todo. Y entonces el día de mañana decían, no, y yo, aquí está, lo que dice aquí que me debe son 100. No ponían que había intereses. Entonces, algunos comentaristas creen que eso era lo que pasaba acá, en esta circunstancia. Lo que pasa es que la parábola no nos da información de si le prestó a extranjeros o si le prestó a israelitas. Si le prestó a israelitas, tienen razón estos comentaristas, que lo que había pasado también era una mala práctica de parte del amo. ¿Verdad? Entonces el amo tampoco podía reclamar mucho lo que estaba haciendo el mayordomo, porque tendría que estar confesando que habían estado haciendo, estar evadiendo, ¿verdad? Una ley que prohibía cobrar intereses. Pero ya ahí estamos especulando mucho. Lo cierto es que lo que se está rebajando no toca el principal de la deuda. Y eso es lo que provoca la alabanza del amo. Bueno, esta es la parábola. Esta es la parábola. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y ahí termina la parábola. ¿Qué pasa si usted se va a la casa y no escucha entonces qué significa esta parábola? O una explicación de esta parábola. Se puede quedar con un conocimiento sesgado, ¿verdad? Con un conocimiento distorsionado de cuál es el mensaje de Jesús, qué quiso decir Jesús a sus discípulos con esta parábola tan interesante. Entonces entremos de una vez en la explicación de esta parábola. Jesús afirma con claridad cuál es el propósito de esta parábola. Vean lo que dice el versículo 8, la segunda mitad. Leámoslo completo. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y empieza Jesús a decir, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo. El mundo. Lo que acabamos de ver es un ejemplo de cómo el mundo resuelve una situación. Cómo el mayordomo, un hombre no creyente, resolvió una situación y usó su sagacidad para salir de un embrollo. Y Jesús dice que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y eso es una verdad muy dolorosa. Los pecadores tienden a ser más inteligentes, con visión de futuro y diligentes en su corto bienestar temporal, que lo que los santos lo están en la tarea de acumular tesoros para la eternidad. Se preocupan más, son más diligentes, son más preocupados los de este mundo por un mundo pasajero, por un mundo que va a terminar, por algo que es temporal, que solo en esta vida les va a durar, que los hijos de la luz en pensar en cómo acumular tesoros en el cielo.
Los hijos de este siglo son los que no tienen parte ni interés en el reino de Dios. No tienen nada que esperar, excepto los años que les resta en esta vida terrenal. Pero ellos están más preocupados y son más sagaces, o sea, son más astutos, más inteligentes, más espabilados, ¿verdad? Como dirían nuestras abuelitas. Están más despiertos cuando se trata de asegurar un buen futuro. Y ellos le llaman así, aquí estoy trabajando para tener un buen futuro. Y lo son más que los hijos de la luz, los cuales sí tienen un futuro eterno para el cual prepararse. La expresión hijos de luz es común en el Nuevo Testamento y con ella se designa a los discípulos del Señor. Veamos nada más algunos versículos. Juan 12:36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Vean qué bonito ese versículo. ¿A quién es la luz? Jesús, ¿verdad? Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ven. 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Filipenses 3:20, es claro y contundente al afirmar que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos tener nuestra mente puesta, como dice Colosenses 3:2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí es donde vamos a ver que el Señor hace 3 exhortaciones a partir de esta parábola. El propósito es que la gente entienda que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Ese es el propósito de la parábola. Ahora, ¿cómo lo aplica Jesús? ¿Cómo debemos aplicar esa sagacidad a los hijos de la luz? ¿O cómo deberíamos ser más sagaces los hijos de la luz que los hijos de este mundo? Y es ahí donde vamos a ver 3 exhortaciones que el Señor Jesús hace a partir de esta parábola. Todas ellas en relación con el creyente y las riquezas injustas, como le va a llamar, que es sinónimo de las riquezas que tenemos en este mundo. No es tampoco que se está refiriendo a que los creyentes vamos a hacer riquezas en una forma haciendo injusticias o cometiendo delitos. Cuando se habla aquí de riquezas injustas es como dirían gente en el mundo, el vil dinero. El vil metal, como dicen algunos. A eso se refiere con riquezas injustas. Es el dinero que tenemos en este mundo, el cual perecerá algún día. Cuando se termine este mundo, este dinero no va a servir de nada. Eso se refiere con riquezas injustas. No es que usted, ¿verdad? Si vende tomates, ahora dice, mira qué bien, entonces puedo falsear aquí porque yo puedo ganar injustamente y con eso gano tesoros en el cielo. No, esa no es la interpretación. Vamos a ver las 3 exhortaciones que el Señor hace y esas van a ser las aplicaciones que vamos a tomar para nosotros como iglesia para ver cómo podemos ser más sagaces. Exhortación número 1. El dinero es un recurso para ser utilizado en bien de los demás. El dinero es un recurso para ser utilizado en el bien de los demás. Inmediatamente después de que se elogia la astucia de los hijos de este mundo, ¿verdad? Por su ingenio con la visión de futuro, Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Otro versículo difícil. En esta parábola leo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir el Señor acá? Utilice su dinero para hacer amigos, no terrenales, sino amigos que le darán la bienvenida en su hogar eterno, es decir, ser generoso con el pueblo de Dios. Repito, utilice su dinero para hacer amigos no terrenales, sino amigos que le darán la bienvenida en su hogar eterno. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ¿qué falten? Las riquezas, os reciban ¿dónde? En las moradas eternas. ¿Ven el punto? Hacer amigos con dinero en este mundo es fácil. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de que tuvo alguna acumulación de dinero, va a ver cómo le empiezan a llegar amigos. Eso es muy sencillo. Hacer amigos en este mundo con dinero es muy sencillo. Pero hacer amigos que me reciban cuando vayamos a las moradas eternas, eso es lo que el Señor está diciendo. Es en eso lo que deberían estar pensando. Haga amigos. ¿Y cómo puede pasar eso?
¿Cómo podemos hacer esos amigos? Ponga su dinero a trabajar para los demás. Ayude a los verdaderamente necesitados entre el pueblo de Dios y tendrá tesoro en el cielo, como dice Mateo 19:21. Debemos recordar las palabras de Jesucristo. Él dijo en Mateo 25:35 al 40, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y después explica, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice el Señor. También subraya esto, nuestro deber de utilizar nuestro dinero para apoyar la predicación del Evangelio. Cuando usted llegue al cielo, habrá personas con ganas de abrazarlo porque por medio de la inversión en el ministerio del Evangelio y en la extensión del reino, oyeron, creyeron y recibieron la vida eterna en Cristo. ¿Ha hecho usted algo para que el Evangelio pueda ser predicado? Para que podamos abrir más obras en este país. Para que sea más fácil predicar a mucha gente. Esto es lo que evoca la exhortación de Cristo. Las acciones del mayordomo infiel le permitieron ganar amigos. Jesús nos recuerda a sus ovejas que nosotros también somos administradores y que hemos recibido su mandato de ser generoso con los recursos del Maestro a fin de hacer amigos para la eternidad. Jesús se refiere al dinero como las riquezas injustas. ¿Ven que dice el versículo 9? Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Porque las riquezas terrenales pertenecen a este mundo caído, a este mundo que es transitorio. Un día toda la riqueza terrenal va a terminar. Dice Proverbios 27:24. Oigan esto, las riquezas no duran para siempre. Las riquezas no duran para siempre. La exhortación es ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando las riquezas, ¿verdad? Se está refiriendo, cuando estas falten, os reciban, ¿quiénes? Los amigos, en las moradas eternas. El llamado es a invertir las riquezas temporales en esfuerzos que tengan valor eterno, poniendo nuestro dinero a trabajar a favor del pueblo de Dios y especialmente en la difusión del Evangelio. Esa es la primera exhortación de esa parábola. Segunda exhortación, todo lo que tenemos pertenece a Dios y siempre debemos pensar en nosotros mismos como mayordomos. Mayordomos, no como los dueños. Todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor y nos ha sido dado en administración por el Señor. La primera exhortación de Jesús puso de relieve las necesidades de los demás. La segunda es un estímulo a examinarnos a nosotros mismos. El creyente que recibe poco es responsable en última instancia ante Dios, de igual manera que la persona a la que se le da mucho. Sea poco, sea mucho, lo que usted tiene, usted es responsable de dar cuenta de su mayordomía ante el Señor. Ambos tendrán que rendir cuenta de lo que hicieron con los recursos que el Señor les dio. De hecho, el carácter verdadero de un creyente se ve en la forma en que se encarga de las cosas pequeñas. ¿Por qué? Vean lo que dice Lucas 6:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Un pensamiento de nuestro corazón engañoso, ¿cuál es? Hey, si yo tuviera más, yo ayudaría más, ¿verdad? Al reino de los cielos. Pero como yo tengo poquito, no puedo ayudar en las cosas del reino de los cielos. Ese es nuestro corazón engañoso. Pero ¿qué es lo que dice este versículo? Jesús claramente dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, providencialmente por el Señor, porque esto es algo que a mí de verdad me llena de gozo cuando pasa. ¿Qué leímos en el pasaje de Lucas ahora en nuestra lectura continuada? La viuda que de su sustento dio lo único que tenía y era algo muy poquito. Y el Señor alabó eso que estaba dando. Tenía una mayordomía excelente, esa mujer. Con lo poquito que dio de su sustento, dio todo lo que tenía. Los otros daban de lo que sobraba.
El que es fiel en lo muy poco también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si yo tuviera más, si yo tuviera más. Es muy probable que si usted tuviera más, tampoco daría para el reino de los cielos. Si su pensamiento es que porque tiene poquito, no puede dar nada para el reino de los cielos. Las personas verdaderamente fieles son generosas debido a su carácter, no a las circunstancias. El creyente da porque tiene el carácter de un creyente y él sabe que quiere que el evangelio sea predicado. Él quiere que una familia que no tiene que comer, coma ese día. Vean ustedes, yo siempre recuerdo a mi abuela. Mi abuela tenía orígenes un origen muy humilde, ¿verdad? Eran personas de escasos recursos. Y usted llegaba a la casa de mi abuela y siempre había café para compartir con los demás. Y ella se ponía a hacer tortillas y compartía tortillas. Ella no podía ver que llegara alguien y no darle algo a esa persona. Eso muestra el carácter de una persona. Ese deseo de compartir, aunque lo que yo tenga es poquito, en lo poco soy fiel. La viuda que tenía prácticamente nada, como leímos en ese pasaje, dio todo lo que tenía. Muchas personas que lo tienen todo, no dan nada. Por eso es muy importante que los creyentes tengamos una perspectiva adecuada sobre nuestro deber como administradores, independientemente de si tenemos mucho o si tenemos poco. La característica de un buen mayordomo es que comprende que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Sea lo que sea que usted tiene en este momento, le pertenece al Señor. Y el Señor ha querido dárselo a usted en administración. ¿Qué dice Ageo 2:8? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, lo que hacemos con nuestro dinero revela el verdadero estado de nuestro corazón. Lucas 16:11, sigue la lectura de la parábola. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en las riquezas de este mundo usted no es fiel, ¿quién le va a confiar lo que es verdadero, lo que es duradero? Lo que la polilla y el orín no van a corromper, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Agrega otra impresionante verdad. Y si en lo ajeno. Este es un recordatorio del primer principio de la mayordomía. No somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Lo que tengo es ajeno. Le pertenece a Dios. Yo lo estoy administrando nada más. ¿Qué tan bien lo estoy haciendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana. No somos dueños de nada. 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que tenemos es para administrar. No solo el dinero que damos a la iglesia o para obras de caridad. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo debe utilizarse para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué tiene usted? Póngase a pensar. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo puedo poner eso al servicio del Señor? ¿Cómo puedo administrar mejor los bienes que el Señor me ha dado para la gloria de Dios? 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Este versículo es fundamental, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tercera y última exhortación que el Señor hace con esta parábola. No deje que el dinero usurpe el lugar de Dios en su corazón. No deje que el dinero se convierta en un Dios para usted. Esta historia termina con una exhortación, la cual tiene que ver con nuestro corazón. Dice el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Es lo que dice el Señor. Y este servir es el servicio que da un siervo a su amo.
Usted no puede tener esa relación de subordinación, esa relación de respeto hacia el superior, que nos hablaba el pastor Ronnie, con Dios y con el dinero. No se puede. Los creyentes somos propiedad del Maestro que nos ha comprado. Él tiene el control exclusivo y absoluto sobre nosotros por derecho divino. No podemos tener tal relación con cualquier persona o cualquier otra cosa, ya que ningún esclavo puede servir a dos señores. Por eso Jesús deja claro que la manera en que manejemos nuestra mayordomía podría revelar si somos creyentes o no lo somos. ¿Qué tan apegado está usted a lo que el Señor le dio para administrar? ¿Determina eso su vida? ¿Será que eso es lo que está dictando el cómo me comporto yo? ¿Será ese mi amo? Los que verdaderamente pertenecen a Dios no pueden servir al dinero y a lo material. William Hendrickson lo dice de esta manera: la tensión psicológica que se produce en el alma de una persona que se imagina por un tiempo que podrá amar y servir a ambos señores se hace tan grave e insoportable que en actitud, palabra y hecho, tarde o temprano comenzará a mostrar dónde está puesta su verdadera lealtad. Un señor u otro triunfará. En realidad ha estado a la cabeza todo el tiempo, aunque quizás el individuo en cuestión no estaba completamente consciente de ello. La persona que cree que puede manejar ese amor al dinero, ese desprendimiento de las cosas del Señor, o sea, yo estoy en lo mío, esto es lo que el Señor me dio y es mío. La actitud del rico insensato: ¿qué haré? Tengo tantas cosas, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y voy a guardar los bienes. Y voy a decirle a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años. Gózate, viva, relájese. Necio. Digo, Señor, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has previsto, ¿de quién será? Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por esta parábola, Padre. Dura de entender, pero más dura en la exhortación, Padre bendito. Ayúdanos a ser fieles mayordomos. Nos has dado mucho, Señor. Infinitamente más de lo que merecíamos. Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, si hay personas que aquí no conocían el mensaje de Cristo, que no conocen al único que nos puede hacer fieles mayordomos, porque este sentimiento no puede salir de nuestro pecaminoso corazón, permite que llegue a ti, Señor. Que entienda que únicamente a través de la justicia de Jesucristo puede ser salvo. Que únicamente el sacrificio de Cristo le va a cambiar ese duro corazón y podrá tener una perspectiva de lo eterno y no de lo terrenal. Pero Padre, también limpia los corazones de los que te hemos confesado, de los que creemos en tu nombre, pero no hemos sido buenos administradores. Ayúdanos a invertir más en lo eterno, Señor, a desgastarnos más por lo que es verdaderamente importante, a pensar más en los tesoros que son eternos, Padre, que ni la polilla ni el orín los van a corromper, donde no hay ladrones que se los roben. Te damos las gracias, Padre, porque solo a ti es merecida la gloria. Solo tú, Señor, eres el dueño de todo, del oro y de la plata, como leíamos. A ti la gloria, en el nombre de Jesús.